vicesecretario de la Facultad de Filosofía y Letras, vengo en representación del señor decano, Juan Antonio Fernández. Y como decía, abrimos este acto de presentación y arranque de la jornada y sin más preámbulo, porque yo creo un poco de retraso, doy la palabra a una de las coordinadoras, la doctora Gabriel Molina. Perdón. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Francis, por representar a nuestro decanato. Y, por supuesto, a todos vosotros, en primer lugar, por la asistencia a estas jornadas, que, como sabéis, pues intentan ser un punto de encuentro entre los alumnos que en nuestros grados de Filología Española y de Historia del Arte, pues, de alguna manera u otra están en conexión con la literatura. Entonces, bueno, para nosotros siempre es un placer poder procurar estos encuentros y, además de tratar temas de interés, supongo, para todos, pues tener esta oportunidad. Especialmente también, pues de poder daros unas conferencias complementarias a lo que es la formación habitual del curso, donde se tratan temas que probablemente no podamos dar de manera tan profunda y que, bueno, con estas aportaciones de las personas que nos acompañan en esta jornada, que ya son 8, pues la verdad que pensamos que puede ser un complemento de interés. Tengo que dar las gracias también, por supuesto, aparte de vuestro interés y vuestra presencia, pues al Departamento de Filología Española, que es el que ampara principalmente este encuentro, a la colaboración del Grupo de Investigación Andalucía Literaria y Crítica, que lo apoya también, y bueno, a todos los estamentos, especialmente también en nuestro decanato, que si lo podemos propiciar, pues intentaremos buscar también, aparte de las conferencias, como otros años, algún acto cultural, alguna visita, algo que también a las personas que os habéis inscrito, por lo menos también que tengáis la oportunidad de disfrutar, que desde el año pasado con el tema de la COVID y demás estamos un poco atados, pero bueno, lo vamos a intentar. Así que todos los que habéis inscrito tendréis información en el futuro, si no en este semestre, en el siguiente, de alguna actividad que podamos organizar y a la que intentaremos también que vosotros podáis integrar. Al final de la charla, pues tendréis la oportunidad de firmar la asistencia, que estará preparada a la salida, y cualquier duda que tengáis, pues nada más que no las tenéis que preguntar a cualquiera de los organizadores, a los que también doy las gracias desde aquí, al profesor Antonio Jiménez Millán, que nos acompaña hoy, a Juan Manuel Carmona, a Graciela Piñero, que son los compañeros que a lo largo de estos días nos van a asistir, junto con José Manuel Herrera o Pedro Plaza, que también nos van a ayudar a que todo esté más o menos en orden. Yo no me extiendo más, muchas gracias a todos y continuamos. Gracias. Bien, siguiendo el protocolo recientemente establecido, doy la palabra a don Miguel Ángel Fuentes Torres, de la Real Academia. ¿Se me escucha bien? Bueno, alzo la voz por si acaso no. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que antes se ha hablado de la situación que teníamos el año pasado y justamente más o menos por estas fechas, en las que estábamos haciendo esta inauguración justamente totalmente virtual, ¿no? Así que hoy yo creo que es doblemente importante y alegre por nuestra parte, por la parte que me toca en este caso como representando a la Real Academia de Noble Santa Antequera, el poder estar aquí en una nueva sesión presencial de estas jornadas de literatura y arte que ya están en su 8ª edición. Es evidente que en ellas siempre los clásicos tienen un papel muy importante. No sé si ya casi los que estamos viniendo año tras año aquí nos convertimos en clásicos, pero en el buen sentido de la palabra, porque esto perdura, permanece, y es un punto de encuentro, como decía antes Belén Molina, y eso siempre es algo que hay que tomar en consideración. Por supuesto, desde la Real Academia de Noble Santa Antequera, desde su sección de arte, que es en calidad también de como turista aquí, como su presidente, está claro que siempre tenemos uno de los objetivos principales, que es la difusión del conocimiento y potenciarlo por todas las vías que sean posibles. El año pasado
estábamos justamente implementando todo lo que son las nuevas tecnologías aplicadas a los medios educativos y también para la difusión justamente de ese conocimiento. Este año, aunque es una sesión presencial, seguimos también vinculados con esas nuevas tecnologías y eso va a permitir, por ejemplo, que todas estas sesiones queden almacenadas en nuestro repositorio de YouTube, en el canal de la Real Academia, para que se puedan visionar una vez hayan concluido. Evidentemente no son los mejores tiempos, está claro, todavía seguramente nos quedará algo por remontar de toda esta situación, pero lo que sí está claro es que el día a día es muy importante y creo que tener en cuenta pues, también cómo se desarrolla ese día a día es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Aún así, y tenéis algo, yo soy un poco también amante de las citas y me gusta siempre cerrar un poco la intervención, no sin antes, por supuesto, agradecer a Francisco Marcos que está tratando aquí con nosotros, a Antonio Jiménez como coordinador y Belén, por supuesto, Andrés Soria, conferenciante, y por supuesto al resto de coordinadores de esta jornada, que creo que, como siempre, vais a aprovechar mucho. Digo que en esta situación que vivimos siempre, pues también hay que tener esa posibilidad de mirar con cierta esperanza todo lo que nos va a venir aquí en adelante, ¿no? Decía Friedrich Schiller, allá por el siglo XVIII, cuando redactaba una de sus cartas para la educación estética de la humanidad, que no, decía él en primera persona, no me gustaría vivir en otro siglo ni trabajar para otra época. Digo que estoy muy de acuerdo justamente en ese tránsito que supone el tiempo con Schiller, ¿no? Y me gustaría vivir en otro tiempo, y tampoco me gustaría trabajar en otra época, porque vivo en el siglo XXI y trabajo en esta época que es seguramente de las más ilusionantes que tenemos que tener en cuenta para seguir progresando. Así que bienvenidos a todos y todas, aprovechar mucho estas jornadas, que seguro que va a ser así, y seguro que a partir de ahí también podéis encontrar esos canales para seguir desarrollando como alumnos y por supuesto para todo lo que venga. Gracias. Francis, perdón, que no sé si he dado antes la gracia a la Academia, Miguel, porque como tenemos tanta confianza y estoy hablando de memoria, que bueno, que siempre estáis ahí para suscribir los certificados cuando se ha podido y el foro del canal, que en fin, creo que ha sido un descuido, igual lo he dicho, pero creía que se me había pasado, perdón, gracias. Antonio, es que va a hablar ahora Francis. Sí. Bueno, yo no le robaré mucho tiempo, simplemente quiero, aunque sea reiterativo, quiero agradecer de nuevo a los coordinadores, Belén Medina, Antonio Millán, Juan Manuel Carmona y Graciela Piñero, en la organización, la abnegada y generosa labor de la organización de estas jornadas ya viejas de 8 años. Viejas sin ningún ánimo peyorativo. Eso espero, Francis. Viejas en el sentido de añejo, de clásico. Por supuesto también a las entidades colaboradoras, el Departamento de Filología Española, el Grupo de Investigación en Biología Literaria y Crítica, la Real Academia de Antequera, y agradecer también y por supuesto y sobre todo a los inscritos, alumnos en su mayoría, tan nutridamente representados, porque estoy seguro de que bueno, ellos son el alma, el objetivo para quienes se organizan en estas jornadas ya desde hace muchos años. Y estoy seguro de que sabrán aprovechar de la mejor manera posible todas las actividades que están programadas de aquí al 10, creo, ¿no? El 10 de diciembre. Y nada más, gracias de nuevo a todos y le cedo la palabra al profesor Jiménez Millán, dando a la vez por inauguradas estas jornadas. El profesor Jiménez Millán presentará al primer ponente. Gracias a todos.
Hola, buenas tardes a todos. Me voy a permitir que voy a ser muy breve. Darme esto un momento porque realmente me agobia, pues me la vuelvo a poner. Muchas gracias de entrada, por supuesto, a Juan Francisco Martos, a Miguel Ángel Fuentes y a mi compañera de departamento Belén Molina, organizadora de las jornadas sobre arte y literatura. Y nada, estoy encantado de presentar esta tarde, pues, ya lo ha dicho Juan Francisco Martos, yo soy Antonio Jiménez Millán, y los alumnos del segundo, pues me parece el primer contacto que tengo con ellos este año. Yo les impartiré, por lo menos en el grupo de mañana, la asignatura Literatura del 900 en el segundo cuatrimestre, o sea que ya tendremos, por lo menos en el grupo de mañana, ya tendremos ocasión de vernos. Y me cabe hoy la satisfacción de presentar a un gran amigo, como es Andrés Soria Olmedo, catedrático de literatura española en la Universidad de Granada. Nosotros fuimos compañeros de curso, tenemos la misma edad y casi la misma dedicación, porque los dos nos dedicamos a investigar sobre la literatura española, especialmente la poesía española de los años 20 y 30. Él realizó su tesis sobre la recepción del vanguardismo en España y publicó un libro para mí imprescindible, Vanguardismo y crítica literaria en España, el editorialismo, en el año 1990. Un libro que hemos tenido la suerte de ver reeditado hace relativamente poco, con un título algo diferente, Crítica y Vanguardia, en la editorial Calambur de Madrid en el año 2016, ahora ya con un prólogo de también profesor de la Universidad de Granada, Miguel Ángel García. Ya digo, una referencia absolutamente imprescindible para estudiar lo que es la recepción del vanguardismo en nuestro país, lo que es la corriente ultraísta, las revistas de la época, para ver también una figura como la de Guillermo del Tobre, decisiva en aquellos años. Y Andrés Soria Olmedo es también especialista, uno de los mejores especialistas que hay en este país, sobre la obra de Federico García Lorca. Él tiene publicado un libro en la editorial de la Residencia de Estudiantes, que se llama Fábula de Fuentes, Tradición y Vida Literaria de Federico García Lorca, un estudio fundamental en la bibliografía ya abundante de lorquiana. Pero aparte de eso, ya en 1986 fue el comisario de un poco del Congreso y de las actividades que se hicieron con motivo del 50 aniversario de la muerte, mejor dicho, asesinato de Federico García Lorca, y luego ha hecho diferentes ediciones de la obra lorquiana, fundamentalmente del teatro. La última ha sido en la Biblioteca Castro, absolutamente reciente, está prácticamente ahora, bueno, hace nada que se ha distribuido en librerías. Entonces, Andrés Soria nos va a hablar de un aspecto muy interesante en toda la trayectoria de Federico García Lorca, como es su relación directa con las artes plásticas y un poco toda la revisión que él hace de la pintura de su tiempo, sobre todo de la más reciente, cubismo, etcétera, en una conferencia que se llamaba Sketch de la nueva pintura. Entonces, yo creo que es un motivo fantástico para establecer esa relación entre literatura y artes plásticas, que es la que ocupa normalmente el asunto central de las jornadas que llevamos ya organizando 8 años con este. Y sin más, le cedo la palabra esperando que ustedes puedan disfrutar de su charla. Andrés. Pues, ¿qué voy a decir? Sí. Bueno, muchas gracias a mi viejo amigo y compañero, como acaba de decir Antonio Jiménez Millán, las dos cosas muy largas y muy intensas, y por supuesto a Belén Molina y a Miguel Ángel Fuente y a Francisco Martos, y el vicedecano. Yo vuelvo aquí a este ciclo una vez que, así que hayan pasado 7 años. Y quiero un poco contar, glosar la aventura de una revista de vanguardia que hubo en Granada que se llamaba Gallo.
esa revista organizó una serie de actividades, entre ellas una conferencia que dio Federico García Lorca sobre la pintura moderna y que tiene una cierta centralidad dentro de su obra, porque como esta persona pues, fue asesinada con 38 años, su actividad se ciñe a 20 y su evolución es muy rápida y muy intensa. Entonces, en este momento, en una coyuntura en la que en el plano del lenguaje estético él mismo va a retener la idea de evasión o acercamiento no racional a la realidad. Con ella legitima lo que él llama su nueva manera espiritualista, que no es la, digamos, de un espiritualismo convencional, sino algo que se encierra, por ejemplo, en una consigna de uno de los poemas en prosa, que se llamaba Nadadora sumergida. Es preciso romperlo todo para que los dogmas se purifiquen y las normas tengan un nuevo temblor. Y forman una especie de secuencia las conferencias de meditación estética. Sketch de la nueva pintura, imaginación, inspiración, evasión. Y después de Nueva York, ya en América del Sur, teoría y juego del duende. Pero las dos primeras flanquean la aparición de Gallo y no se deben separar de del doble propósito de renovarse estéticamente, pero también de funcionar de un modo un poco colectivo, porque él orienta, el año 28 tiene 30 años y orienta a estos jóvenes de la revista Gallo, que quieren y se identifican como vanguardistas. Y por tanto, se puede reconstruir un poco esa reflexión múltiple sobre el arte y la literatura que tiene lugar en esta ciudad, entonces bastante pequeña, de Granada en 1928. El eje es la revista Gallo. Un segundillo, que sí. Enseguida lo vamos a... Sí, ¿y ahora cómo sigo? Ya. Pues sí, esto es, Gallo tuvo dos números y tenía ese diseño bastante simple. Luego le dio un gallo que hace Dalí imitando un poco a Picasso. Y al hilo de la salida de Gallo hubo una serie de actividades. En concreto hubo como 2 tandas de conferencias. Vamos a empezar por la que tuvo lugar después, en el mes de noviembre. Se llamó Velada Brumario y estaba a cargo, digamos, de los mayores. Y es como una especie de defensa matizada de lo viejo en comparación con la propia Noche de Gallo de la que hablaremos a continuación. No, las dos tuvieron lugar en el Ateneo y fueron presentadas por Fernando de los Ríos, que en ese momento era el presidente y a su vez era también catedrático de Derecho Político o de Filosofía del Derecho en la Facultad de Granada. Y presenta a estos representantes de la última generación del 19 y al parecer arreglaron la sala con una serie de colgaduras románticas, pero pusieron una radio, un aparato de radio como para forzar esa meditación sobre el pasado y el presente, ¿no? Entonces, pues, de manera humorística, don Fernando de los Ríos, que tenía una barba, bigote cerrada, dice, pues, estos jóvenes hay que ver que se meten con los carcamales, un poco como yo, tal, y hubo una serie de intervenciones, ¿no? Un arabista que se llamaba José Navarro Pardo, de repente se descuelga asumiendo su condición de putrefacto. Putrefacto es la palabra un poco clave. La revista, hay que decir que
Gallo tuvo esos dos números y tuvo una especie de contrapartida satírica que se llama Pavo. Y, por tanto, esta velada Brumario se ascribe a la estela de Pavo, ¿no? Ese poema que apenas pueden ver en un lado es un poema acróstico y entonces desde el principio tuvo esa especie de versión como autocrítica. Entonces, dentro de ese contexto, ¿no? Se hace esta velada Brumario con esta... Y, por ejemplo, dentro de la revista hay estos dibujos de Dalí que representan la figura del putrefacto. O sea, para estos jóvenes, en este momento, la palabra putrefacto quiere decir todo lo viejo y lo rancio y un poco lo cursi, también un poco lo tierno, como se ve en ese muñequillo. Entonces, Navarro Pardo, que era profesor de árabe, pues decide que lo más importante, que es original, es la conexión entre el arte nuevo y el barroco. Dice que el barroco se pone de moda en toda Europa porque tiene los mismos procedimientos de realización del arte nuevo. Y queda bien porque, por otro lado, es una cosa que se hace como sin muchas pretensiones, ¿no? Luego, otro personaje fundamental en este contexto, que es quien diseña la invitación de la Noche de los Jóvenes, es Hermenegildo Lanz, que era escenógrafo y dibujante, tenía muchas habilidades. Y aquí hace una conferencia sobre el cubismo, que, bueno, en realidad es una traducción casi a la letra de un texto fundamental en este contexto, que es Meditaciones Estéticas de Apollinaire, ¿no? La conferencia tiene un poco esa cosa que yo comprobé, ¿no? Que está muy bien, pero está escrita por Apollinaire, no por él, ¿no? Pero, bueno, da la explicación, ¿no?, central para este cuento, que es que el arte nuevo, según Apollinaire, deja de ser un arte de imitación para ser un arte de concepción, para ser un arte en donde se inventa el mundo en vez de copiarlo. Entonces, eso es un poco lo que cambia la gramática de la representación. También en poesía, porque hace que todo el centro de la gramática se desplace a la imagen, a la comparación, a la metáfora de dos realidades aparentemente distantes, ¿no? Luego otro, también así un poco mayor, Francisco Campos Aravaca, pues hace directamente un elogio de la putrefacción. Y un poco, pues, sí, muestra que los nuevos son hostiles al siglo XIX, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otro poeta así más tradicionalista, que se llamaba Valentín Álvarez de Cienfuegos, pues, presenta ahí un poema un poco disparatado en donde aparecen, según el periódico, Prometeo, Clío, Heracles, coro de vanguardistas y un putrefacto. Antonio Gallego Burín, pues, hace una conferencia sobre el paso del tiempo, titulada TikTok, y, en fin, sobre la hora del presente, y habla de un momento que también estaba hablando por entonces de eso Ortega, de que se acercaba como un nuevo clasicismo. Y luego esta velada tiene la particularidad de que interviene una mujer. Interviene una mujer que se llamaba Julia Rodríguez Danilevsky. Y es curioso porque no interviene ninguna mujer en general en todos estos contextos y no en la Noche de Gallo, no en la Noche de los Jóvenes. Y aquí pues resulta como madrina de estos señores, muy contenta. Y por otro lado, pues lo que curiosamente dice, según el periódico, ¿no? No crean ustedes que en los siglos que no vio nuestra generación, la mujer fue solo esclava, sino que no se puede despreciar a las mujeres de la época del romanticismo porque no eran tan tontas como parecían. Esto, digamos, lo dice ella, es el discurso
¿no? Y al mismo tiempo lo extiende hacia la consideración de la literatura de vanguardia, buscando que haya como una apertura al pasado y una especie de templanza. Pero bueno, tiene la singularidad de que es una voz femenina en un contexto claramente, digamos, machista o masculinista. En la noche de Gallo, pues, en la que intervino Lorca, esta es la invitación, y intervienen Joaquín Amigo, Manuel López Banús, Carlos Fernández Casado, Enrique Gómez Arbolella, Francisco Menoyo y Federico García Lorca, también presentados por Fernando de los Ríos. La invitación tenía ese diseño tan escueto y en el colofón hay este gallo que es de Peinado, que era un pintor de Ronda. Y si vemos lo que dice el periódico, sobre todo el Defensor de Granada, pues hay una reseña interesante de un acto que fue muy lucido, ¿no? Están los recuerdos de don Manuel de la Higuera, que nosotros llegamos a conocer, de Breva, claro, de la Higuera, de qué más, que recordó la concurrencia de mucha gente de la ciudad, la presentación otra vez de don Fernando de los Ríos, ¿no? Dice que hay que ser atentos con la nueva generación porque una generación no se equivoca nunca. Que, por cierto, ese uso de la palabra generación, que luego se ha puesto de moda como si fuera una especie de catálogo en el que muchos se quejan de que no los dejan entrar, pues aquí se usa con perfecta naturalidad, es decir, con perfecta autoconciencia de que hay una serie de cambios que empiezan por el propio Joaquín Amigo, que es el que glosa el texto central de Gallo, en cierto modo, vamos, uno de los textos centrales es un manifiesto de vanguardia. No, este es el logo de Gallo que diseñó Salvador Dalí, y luego un manifiesto de vanguardia que es en catalán se llamó el manifiesto amarillo porque estaba en hoja amarilla, el manifiesto groc, y en castellano el manifiesto antiartístico catalán, ¿no? que tiene una serie de proclamas muy rotundas, muy bruscas, contra lo viejo y en favor digamos, de una modernidad genérica que exalta el maquinismo y los útiles estandarizados y al final pues recoge a una serie. Esto me ha salido demasiado pequeño, maldita sea. No sé. Y no sé cómo hacer que sea más grande, pero bueno. Ahora mismo es complicado. Sí. Bueno, sí. Ven que está Se nos va. Bueno, al final lo firman una serie de pintores y de arquitectos y como el conjunto de la modernidad. Entonces, Joaquín Amigo hace una glosa bastante radical que molestó un poco a los mayores, por ejemplo a Salinas, ¿no? Sosteniendo que el impulso de la vanguardia, que había empezado en 1918, pues que todavía no se iba a agotar, ¿no? Y luego con cierto orgullo local, ¿no? Nuestra revista Gallo fue el acontecimiento literario más grande de Granada desde Ganivet a la fecha actual. Con ella, por primera vez, se ve la voz limpia de los granadinos, etc. Nosotros no somos románticos al uso, pero, digamos, dicen, somos
Nuestro romanticismo es de amor, no de embriaguez. Y nos concentramos en la creación pura, ¿no? La idea de la creación pura y de la poesía pura, desprendida de las adherencias explícitas doctrinales, es uno de los signos, digamos, de modernidad que comparten, o sea, Joaquín Amigo lo comparte con Manuel López Banús, que era de la revista Gallo, también joven, y López Banús hace una invitación al optimismo en donde también se defiende, por ejemplo, que el arte actual adora el sentimiento, pero siempre dentro de esa especie de pureza sistemática. Con él alterna un ingeniero que se llama Carlos Fernández Casado, que hace un elogio a la máquina y a la arquitectura moderna. Y ahora... ¿Y desde dónde? Ya puedes. Ya. No. Quiero para atrás. Tanto. Ahí ven uno. La diapositiva es pequeña, pero vamos, es uno de los edificios de la foto es de 1928 y es de la foto es creo que es del propio Gropius, y es uno de los edificios del Bauhaus, que era esa escuela de arquitectura importantísima y entonces de relieve. Entonces, otra de las cosas que hacen Carlos Fernández Casado y otro ingeniero que se llamaba Menollo, Francisco Menollo, que habló también de la nueva arquitectura, igual que Lorca, los tres usaron proyecciones, ¿no? Esto que todavía a mí me da tantos problemas, pues en ese momento era una gran novedad, lo de las llamadas proyecciones fotográficas, ¿no? Menollo, pues podemos citar arquitectura, juego de volúmenes sobre la luz, geometría, plástica, emoción, los tres estadios que ha de recorrer la obra arquitectónica para convertirse en obra de arte. No hay nueva ni vieja arquitectura, como tampoco hay antigua ni nueva poesía. Hay simplemente y perennemente arquitectura, poesía, ¿no? La arquitectura urbana, el urbanismo también, esa dimensión colectiva es propia del siglo XX. Gómez Arbolella, que era también, luego fue jurista y era de los jóvenes, de los jóvenes de Gallo. Saluda al público con unos modos de ausencia que es una afirmación rotunda del tiempo nuevo. Curiosamente, hay una crítica de un periódico de la comunión tradicionalista llamado La Verdad, que de una manera un poco difusa dice: no es esta la primera vez que los intelectuales que forman la capdevantera o avantguardia, mezclando ahí un poco el francés avant-garde con vanguardia, ¿no?, nos dan motivo para ocuparnos de algo en estos tiempos en que tan difícil resulta hallar un tema sin peligro a resbalones. Entonces cuenta que los de vanguardias no saben quién es ni Santo Tomás, ni Jaime Balmes, ni el obispo Torras y Valles, y se pasan el tiempo leyendo a Kant y a Nietzsche y viéndolos venir. O sea que es un pequeño reflejo de que el acontecimiento tuvo un cierto impacto. También en positivo lo tuvo en Madrid en la Gaceta Literaria. Si pasamos ya un poco a lo más individual, al papel de Lorca, pues hay que tener en cuenta un poco que cuando él se acerca básicamente su acercamiento al arte moderno es inseparable de su amistad con Dalí. Básicamente del hecho que para mí es el de verdad fabuloso, al margen de que fueran novios o lo que sea, de dos jóvenes con un talento increíble que se admiran, que se quieren y que pues, se cambian sus cromos. De manera que Dalí hace poemas
y Lorca pues hace una exposición de sus dibujos, ¿no? Y para hacer esa exposición, pues un poco se queda con el, como ven, con la gramática. ¿Por qué no me quiere? Porque solamente lo quiere a mí, Andrés. No, este es un dibujo de este deporte, se titula Merienda, fue uno de los que se expusieron en la Galería Dalmau y se ve, ¿no?, cómo se apropia Lorca de esas cuestiones de espacio, de tiempo y de forma con arreglo al postcubismo y con bastante habilidad. Por otro lado, el regalo que le hace a Dalí es naturalmente la oda a Salvador Dalí, que es también del año 27. En los primeros versos lo dejan un poco claro cómo es una oda epidíctica, una oda de admiración a su amigo y también una meditación estética sobre el imaginario, digamos, del cubismo y de la vanguardia que espanta las nieblas del fin de siglo. Lo único que pasa es que en un tiempo brevísimo esas nieblas de fin de siglo vuelven, es como el retorno de los reprimidos, vuelven ya en forma de surrealismo. Pero en este momento es lo siguiente: una rosa en el alto jardín que tú deseas, una rueda en la pura sintaxis del acero, desnuda la montaña de niebla impresionista, los grises oteando sus balaustradas últimas. Los pintores modernos en sus blancos estudios cortan la flor aséptica de la raíz cuadrada. En las aguas del Sena, un iceberg de mármol cercado de sirenas pasa bajo los puentes, enfría las ventanas y disipa las piedras. El hombre pisa fuerte las calles enlosadas. Los cristales esquivan la magia del reflejo. El gobierno ha cerrado las tiendas de perfume. La máquina eterniza sus compases binarios. Una ausencia de bosques, biombos y entrecejos hierra por los tejados de las casas antiguas. El aire pulimenta su prisma sobre el mar y el horizonte sube como un gran acueducto. Es que desaparece esa idea del fin de siglo, que en general es como la de la sinestesia, de mezclar las sensaciones, ¿no? Todo hay que... el gobierno ha cerrado las tiendas de perfumes, los cristales no reflejan nada, el hombre pisa fuerte las calles enlosadas como si fuera un muñeco, ¿no? Esos estudios de los pintores, pues son realmente hay unos estudios yo creo que del arquitecto Le Corbusier, que es igual que un laboratorio, ¿no? Entonces, eso después, el poema es bastante más largo y se combina con el elogio del joven pintor Dalí, que está haciendo ese esfuerzo de claridad. Y luego el propio sketch de la nueva pintura, aquí ya. Que, sí, del que se conserva un manuscrito y hay otra parte transcrita por el periódico. Claro, los periódicos de los años 20 tienen, porque no estaban tan adelantados tecnológicamente como nosotros, pues son bastante más de fiar que lo que terminamos haciendo nosotros. Vamos, más de fiar que los periódicos de hoy, sin duda, ¿no? El pintor Claudio Monet decía: yo pinto como los pájaros cantan. Ese era el tema de las postrimerías pictóricas del siglo XIX. La luz y sus sorpresas habían invadido los cuadros, agotando la belleza de la forma. Ya no existía la masa ni el puro sentido neto de los contornos. La magia de la luz caía sobre todos los objetos, destruyéndolos. Reino del impresionismo. Se exalta la belleza del instante por encima de todo. El río fugitivo sirve de canon contra el plinto de mármol. La naturaleza es torpemente imitada en su gama de colores.
La pintura agonizaba. Comienza la reacción y con la reacción se inicia su salvamiento y su cambio total de sentido. Los últimos impresionistas se detuvieron en el borde mortal y empezaron a copiar a los grandes maestros y clásicos. Había que volver por el volumen, por la forma, fundamento esencial de un cuadro. Es una conferencia que tiene, por una parte, una dimensión que se ha visto como de autobiografía estética, de reflexión estética que luego se va a aplicar a su actividad, no solo poética, sino también plástica, ¿no? En relación con toda la actividad paralela que es la del teatro. Es decir, que hay en conjunto la secuencia comprende a Renoir y Cézanne entre los impresionistas. Para el cubismo cuenta con Picasso, con Glaise, con Juan Gris, con Léger, con Aux Enfants, con los constructivistas del Proum, que era Proum es un acrónimo de unos artistas rusos, sobre todo el Lissitzky, que define el prounismus como la estación de cambio de la pintura a la arquitectura. O sea, pues se ocupa incluso de un detalle tan exquisito. Pero luego también nombra a Kandinsky y nombra al dadaísta Picabia, a Giorgio de Chirico, a la puerta del surrealismo, y a Dalí y a Miró ya adentro. Y subraya sus acertos como teniendo delante un público no habituado a las imágenes del arte de vanguardia. Los brillos, esos asquerositos toques con blanco que dan muchos pintores actuales sobre los objetos, es el disparate plástico mayor que existe, ¿no? Si se lee la revista Gallo, aparece un artículo sobre los pintores locales, ¿no? En donde hay una arremetida muy grande contra la pintura tradicionalista y una proclama al final, ¿no? Arriba corazones, jóvenes, viejísimos pintores de Granada, tirad vuestros pinceles al aire y escuchad, antes de volverlos a coger, la voz maravillosa de la época, que no baja del tópico aeroplano, ni del manido motor futurista, ni de la pelota de rugby, sino que está en las rosas que pintáis. En realidad es un texto que escribió Francisco García Lorca. No es una simple exposición descriptiva ante la cual el orador sea neutro. La estructura de la conferencia es un poco parabólica, según un esquema en tríada, que le gusta repetir a Lorca. En el exordio, al principio, pues resume los tres pilares sobre los que se asienta la pintura moderna. El impresionismo como punto de partida para la emancipación de la mímesis naturalista. La reacción cubista y la última reacción anímica, que es un modo espiritualista análogo al que él tiene en poesía, en el cual las imágenes no vienen dadas por la inteligencia, sino por el inconsciente, por la pura inspiración. La base está en la identificación de pintura y poesía. Por eso Lorca deja en un segundo plano las escuelas que han hecho literatura como el futurismo italiano, cuya validez como revulsivo reconoce, pero tampoco le gustan los insoportables veristas alemanes, ¿no? En el año 25 escribe Dalí a Lorca sobre Gros, dice Gros, alemán, y Poussin, francés, han pretendido dibujar ya la putrefacción, pero han pintado, por ejemplo, al señor tonto con odio, con saña, con rabia, con un sentido social. Nosotros ese señor no nos interesa tanto. Es decir, el centro es esa dialéctica. Impresionismo, que está lastrado por falta de control inteligente, llega el afán constructivo de Cézanne y por ahí la salvación de la pintura como arte puro desligado de la realidad. Por parte de los cubistas, Picasso, Braque, Apollinaire y Max Jacob, que aparecen emparejados. Picasso y Braque, dos pintores, Apollinaire y Max Jacob, dos poetas. ¿No? Confluyen en, dice
Picasso y Jacques Braque son los jefes de la generación de la guerra y los animadores del tronco cubista, cuya última rama ya en el cielo pura y definitiva ha sido Juan Gris, y del cual arrancan todos los modos constructivos y verdaderamente pictóricos de la actualidad. Siguiendo la opinión que expresó Guillermo de Torres, un crítico amigo, dice: la Gran Guerra, la guerra del 14, es la madre de la nueva pintura. Da nacimiento al siglo XX porque a partir de ahí se rompen las cadenas y el alma se encuentra sola, sin asidero, dueña de su perspectiva. Y ahí nace, dice, la franciscana escuela de los cubistas, donde parece que resuena un eco dorsiano. Luego vemos la diapositiva y a lo mejor se aclara un poco todo esto. Dice: a los verdes, rojos, amarillos, en todas sus gamas, delicuescencias, color malva, veladuras y esfumaciones, agotando la gama de los rosas y los grises infinitos y los platas, sustituyen el gris oscuro, el blanco, el siena, el tabaco y otros colores sordos, austeros, de la paleta cubista. El cuadro, una vez que se destruye el asunto, porque el cuadro ya no representa nada, pero dice mucho, vuelve a primer plano la categoría de la expresividad. Y por esa vía, después de la codificación de Juan Gris, el cubismo agota su capacidad de regeneración. Aunque deja una lección de disciplina, desemboca, dice, en un triste cerebralismo. Y después justamente de 1926, ¿no? Hay un artículo fundamental de Eugenio Carmona, profesor de esta universidad, en donde encuentra unas conexiones muy concretas de una revista francesa respecto de Picasso y de una exposición de Picasso en 1926 que influyen directamente sobre esta reflexión de Lorca. Después de 26 viene esta pregunta, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos al instinto, vamos al acaso, vamos a la inspiración pura, vamos a la fragancia de lo directo. Y la renovación viene de los sobrerealistas, pero el ejemplo central, claro, aunque cita a Dalí, no es Dalí, pues todas las cosas porque no era tan famoso, pero sí Miró. Y coincidiendo también con Dalí, que escribió entonces un artículo que se llama No Limits de la pintura, Nuevos límites de la pintura, aparece, dice: la pintura llega hoy. Vuelvo a citar ya a Lorca, para casi terminar. Llega hoy sapientísima y vieja a un campo lírico donde tiene necesariamente, siguiendo un proceso biológico, que salir desnuda de su antigua piel. Pintura niña, hermana de las estilizaciones de la época cavernaria y prima hermana del exquisito arte de los pueblos salvajes. Entonces, si me hace caso el aparato, ¿qué piensas? ¿Dónde? Claro, el pintor central en todo el proceso es Picasso. Este Picasso, los ejemplos vienen directamente de la revista Gallo, en donde hay un artículo de Sebastián Gasc que influye de manera bastante decisiva sobre la apreciación de Picasso y sobre una idea central que ve Gasc y que Lorca absorbe, que es la idea de la duplicidad de la pintura y de la poesía, la idea de la figuración lírica. Entonces, el Gallo es el que diseña Dalí para este artículo. Y los ejemplos en realidad son tres. Son este de 1913, que es un desnudo femenino, cubista, con un periódico que ven aquí en esta esquina, y luego uno de 1921 que corresponde a esa época que a todos les interesó mucho del Picasso neoclasicista. Ven que está como una forma escultórica, pesada, ¿no? Que tienen que ver con lo que después de la agitación de los dadaístas, después se llamó la vuelta al orden.
en la... Sí. Aquí. Sí. Por este lado. Al botón. Sí. Y ahora aquí. Y aquí un poco... Para que la veamos Vale, grande. un poco más grande. Ahí. No, aquí, este es, por ejemplo, un ejemplo de este expresionista alemán, Georg Gross, ¿no? Que es justamente el tipo de pintura que no gusta. En este caso, pues ven que tiene ese escenario urbano, confuso, y es un señor efectivamente muy feróstico, que le está tocando el trasero a otra figura femenina como una especie de sexualidad así muy didáctica. Ahí. Y eso es. Y en cambio, vamos, el ejemplo un poco de la purificación cubista, pues está en esto que es Juan Gris, ¿no? Ven que es como ese paisaje marino que podría ser de aquí, de Málaga, ¿no? Pero con esos planos abiertos y esa simplicidad. Y luego, en este camino de acercamiento al presente, al año 26, pues, no, ya le da mal. Aquí. Este es un autorretrato de Giorgio de Chirico, que probablemente fue el que, a lo mejor, el que usó Lorca, porque viene, lo he tomado yo de un libro de Franz Roh, R-O-H, que se llamaba Realismo Mágico, Post-Expresionismo, ¿no? que fue un libro que tuvo una influencia decisiva en la pintura de ese momento. Y luego dice, de Chirico, pues es un pintor que los que se llamaban metafísicos, ¿no? Entonces tiene esta especie de autorretrato que es como un retrato del Renacimiento, ¿no? Y tiene también esa perspectiva tan fuerte como de una casa ahí que no se sabe, pero como parece como de palacios cerrados, misteriosos. Y de hecho, está claro que el retrato de Buñuel, ¿no? Que hace Dalí, y el que cita a Lorca en la conferencia es como una paráfrasis, o sea, sigue como ese mismo modelo, ¿no? Como escultórico. En el caso de este cuadro de Buñuel, claro, llama la atención además el hecho de que el fondo sea un fondo urbano, es que se ven como unos edificios donde la ciudad se mezcla con el campo. Y por otro lado, esa nube que está al lado del ojo, no hay más que acordarse de algo que va a pasar un poco después, de la primera escena de Ancien Andaluz, ¿no? Del perro andaluz, en donde la nube atraviesa la luna y la navaja atraviesa el ojo. Entonces, el proceso pues desemboca en Miró, ¿no? Foto, porque dice foto y esa mancha azul y debajo ceci es la couleur de nos rêves. Este es el color de nuestro sueño. O ya termino con esta imagen, si me quiere. ¿Cómo hacemos? A ver. Esta última que igual ya va hacia casi la abstracción y se llama justamente la naissance du monde, el nacimiento del mundo, ¿no? Y la conferencia termina con esa especie de renacer de la pintura a una nueva
ingenuidad. O sea que se coloca, es una reflexión que se coloca como en el centro del proceso del arte y la literatura moderna de su tiempo. Gracias. Bueno, es el momento en el que, si queréis preguntarle algo al profesor Andrés Soria, comentar algún aspecto, bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a comentar algo. Primero, darle la enhorabuena por su exposición clarísima y brillante, ¿no? Yo creo que el momento en el que García Lorca pronuncia esa conferencia, yo creo que es un momento clave porque quizá para la posteridad ha pasado más quizá a la historia la etapa propiamente surrealista de Salvador Dalí, incluso con todos los matices necesarios, la aproximación que tiene también Federico García Lorca a ese movimiento, mucho más polémica, mucho más discutida, ¿no? En Poeta en Nueva York, pero sobre todo en una obra teatral como El Público. Pero yo creo que lo que se olvida con demasiada frecuencia es la etapa inmediatamente anterior. Es decir, esa etapa que va entre 1926 y 1928 aproximadamente, donde todavía no se puede hablar de surrealismo, sino de purismo, en un sentido, ¿no? Entonces, por un lado, yo quería llamar la atención sobre la Oda a Salvador Dalí de Federico García Lorca, que es del año 1927, creo, ¿no? Sí. Fijaros al principio, es decir, hay dos versos que Andrés ha citado, ¿no? Una rosa en el alto jardín que tú deseas, ¿no? Una rueda en la pura sintaxis del acero. Y si nos fijamos un momento, son alejandrinos perfectos, ¿eh? Son versos de una medida exacta, ¿no? 7 más 7. El principio, o sea, ya ahí nos da idea de hasta qué punto no hay hay un cuidado formal absolutamente riguroso, ¿no? Y ya en dos versos ya nos encontramos con dos símbolos privilegiados de la poesía pura, la rosa y el acero, por un lado, ¿no? La rosa en el alto jardín, ¿no? Pero también la pura sintaxis del acero. Es decir, el lenguaje, digamos, de la poesía pura, eso se ve, por ejemplo, en el primer libro de Vicente Alexandre, El ámbito, que es del año 1928, sale aquí en Málaga, en los suplementos de Litoral, ¿no? Ese repertorio, ¿no? Semántico está absolutamente ajustado a la poesía pura. ¿Cómo lo está ese retrato que acabamos de ver en el ámbito de la pintura, ¿no? Ese retrato de Luis Buñuel, que pinta Dalí, pues en la época de la residencia de estudiantes, como el 25, 26. Sí. Y curiosamente yo no sé si será posible volver a él. Voy. Ese que por un lado, efectivamente, las nubes son las que luego aparecen al principio de Ancien Andaluz, de un perro andaluz. Pero si mal no recuerdo, el propio Salvador Dalí, en un momento dado, dice que esas nubes aparecen en un cuadro del Renacimiento italiano, un cuadro que se llama El Tránsito de la Virgen, de Andrea Mantegna. Sí. Entonces, fijaros cómo hay también una vuelta a la tradición, desde ese punto de vista de la poesía pura y de la pintura pura, porque hay una equivalencia perfecta, que es lo que Andrés ha destacado, ¿no? en ese recorrido que hace Federico García Lorca por el arte moderno, contrastando un poco las nieblas del impresionismo con la pureza, la exactitud del nuevo arte, que es, claro, como decía Apollinaire, un arte de creación frente a la mímesis, frente a la imitación del arte del XIX, es decir, frente al romanticismo, al realismo, al naturalismo propios del XIX, ¿no? Es el arte de la creación pura, ¿no? No, quería, que no lo he dicho antes, pero
para apoyar esto, yo hice de la Oda a Salvador Dalí hay un manuscrito, y en ese manuscrito hay una serie de palabras tachadas pero legibles. Y bueno, sin forzar muchísimo la mano filológica, pues se pueden considerar como variantes desechadas, ¿no? Porque hay otras que ya están ilegibles desde el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verso los pintores modernos en sus blancos estudios, ¿no? Nunca le falla el alejandrino. Hay un momento que claramente se ve, escribe, los pintores cubistas, borrachos de mercurio. Y de pronto, no, esto claramente, los pintores cubistas es demasiado explícito, estoy vendiendo la moto demasiado pronto, ¿no? En cambio, moderno me cuadra, ¿no? Borrachos de mercurio es súper brillante, pero ya claramente si pones la rosa por un lado y la máquina, el mercurio, que es un metal que se mueve y que parece un ser vivo, ¿no? Claramente, de lástima, pero en vez de borrachos de mercurio, en sus blancos estudios. Entonces, subraya esa parte justamente del purismo maravillosamente. Mucho más escéptico también. Claro. O sea que es una cosa, ¿no? Que eso, la máquina eterniza sus compases binarios. Primero había escrito, la fábrica eterniza sus compases binarios. Que bueno, es que es menos exacto, claramente. Pero bueno, eso es un poco... Cosas que queráis... Sí. ¿Podría, por favor, si no mucho, repetir la conexión esa de la rosa y la máquina un poco más claro? Sí. ¿Te refieres se lo pregunta a Andrés o a mí? Bueno, el poema se titula Oda a Salvador Dalí, y uno lee una voz que dice: una rosa en el alto jardín que tú deseas, una rueda en la pura sintaxis del acero. Implícito es, pues yo te ofrezco, te brindo estos dos espacios. Uno, el de la naturaleza domesticada, porque luego el poema dice, y la rosa, siempre la rosa, ¿no? Y la rosa, pues, Belén, la profesora Molina Huete le puede aclarar un par de cosas sobre la rosa en la mano de un profesor del barroco, ¿no? Porque en este caso no es tanto es el símbolo de lo efímero, pero es también el regalo y el jardín. Y al mismo nivel que está ese mundo de la naturaleza, pues de pronto se eleva como la dignidad de la máquina, ¿no? Es decir, una rueda en la pura sintaxis del acero. Entonces, lo que hace después es como avanzar, que avancen, porque, te digo, el poema es muy largo y da para una clase entera y más, ¿no? Pues va avanzando por esos dos, ¿no? Por esos dos raíles. Por un lado, el elogio de este arte moderno, entendido como eso, en el verso tercero, desnuda, ya el más literal, desnuda la montaña de niebla impresionista. Es decir, no los cuadros aquellos de Monet, de impresión, el sol que se levanta, o de las distintas horas de la catedral de Chartres, sino como si fuera la montaña Santa Victoria de Cézanne, ¿no? Montaña limpia de piedras, ¿no? Los grises oteando sus balaustradas últimas. Los grises, es decir, los colores grises, los colores intermedios, como yéndose, como por los, apartándose, quitándose del cuadro, ¿no? Y luego el modelo, los pintores modernos en sus blancos estudios, ¿no?
cortan la flor aséptica de la raíz cuadrada. ¿No? Es como... Con las matemáticas, claro, de fondo, otra vez. De la cuarta dimensión, ¿no? Y eso, luego dice, pasa un hombre con un metro amarillo, ¿no? Para buscar lo exacto, lo preciso. Y eso lo liga, por otro lado, con la juventud de su amigo, ¿no? Luego dice, no canto tus logros pictóricos, pero sí tu voluntad, ¿no? Porque él sabe que se está formando. Más cosas que alguna persona que alguien quiera. Yo quería agradecer a los dos, pero sobre todo a los estudiantes que tenga tenido de intervención. Porque yo creo que en tu exposición se ha visto muy claro cómo, de una manera muy acelerada, en Lorca, pero también en todos estos poetas de estos años, que van desde 10 y pocos hasta 18, y desde finales del reino, desde el 20 hasta el 27-28, ¿no? Pasa una vanguardia, pasa una modernidad, mejor que vanguardia, una modernidad muy rápida, en muy pocos años, y cómo se ve precisamente en la pintura que está viendo, pero también en Lorca. Entonces, lo digo porque hay muchos alumnos que están precisamente estudiando este periodo. Entonces, para que de una manera así, con 4 ejemplos, pudieras explicar cómo se produce esa evolución tan rápida en esos autores que además la viven de una manera muy simultánea, ¿no? Muy seguida, es consecutiva y simultánea. Sí, bueno, eso, por una parte es que es un fenómeno general, ¿no? No solo en España, sino también en los otros países que, digamos, producen más vanguardia porque ya son más modernos. Pero el proceso es muy rápido. Hoy el texto que les puede servir de Octavio Paz, Los hijos del limo, donde habla de la tradición de la ruptura, ¿no? Lo que se pone, el nuevo concepto de tradición tiende o sea, lo que se vuelve tradicional es que lo que venga sea destronado por otra cosa más nueva. Y hay una especie de dinámica interna que estudió uno que se llamaba Renato Poggioli, que hizo una teoría del arte de vanguardia que dice que el arte de vanguardia tiene una especie o sea, entra un poco atropellando a lo anterior y proclamándose y abriendo un flanco a otro movimiento que lo va a destronar. Pero claro, eso yo creo para los jóvenes artistas es como una especie de desafío, porque tienen que irse enterando e incorporando todas esas novedades y hacer, por otra parte, conjuntos coherentes con ellas, porque tampoco, y eso sí lo hacen, yo creo, los artistas españoles, pues de manera muy potente. Claro que también dentro del concierto general es que Picasso era español, como era español Falla. Y entonces resulta que también hay un momento en que esos modelos son al mismo tiempo mucho más que locales, ¿no? Son como los buenos. En ese artículo de Francisco García Lorca, que está sin firmar, se mete con un pintor tradicionalista que se llamaba Gabriel Morcillo y habla de otros, aunque se tira un poco el farol porque no era del todo verdad. Dice, no, vamos a presentar a Ismael González de la Serna y a Manuel Ángeles Ortiz, que están triunfando en París. Entonces, estaban en París, pero no era tan
Tanto triunfo. Tanto triunfo no, pero sí hay una carta justo de Francisco García Lorca, que estaba estudiando como equivalente a un postdoc en París y era amigo de toda la gente, de sus compañeros de la residencia, algunos de los cuales se habían trasladado a París, y era amigo pues de este pintor de Ronda, sobre todo, que se llamaba Peinado. Y este contaba de que Picasso de vez en cuando se pasaba y daba como nota. Y todos se ponían en plan de paraje como los soldados, de revista, ¿no? Y bueno, él estaba hecho unas visitas y el que ha ganado en cierto momento pues fue, creo, justamente Ismael. En fin, hay esa... Ismael González de la Serna, que yo, si no recuerdo mal, es el que hace la portada de Impresiones y Paisajes, sí. del primer libro de Federico García Lorca. Y que después también pues, se cae de la historia del arte porque se escapa con una especie de amour fou con la mujer de Christian Servoz, que era el director de Cayera. Y entonces, pues, al parecer ya no le interesó tanto y poco lo quitó del canon. Sí. Pero, quiero decir, que hay esos ejemplos y también el talento individual de hacerse con ese lenguaje del tiempo y no ser arcaico y dar con esa tecla como del presentismo, que solo pues lo hacen todos los del grupo. Sí, tú también te refieres, Azucena, un poco a la rapidez con la que se suceden, ¿no?, los movimientos. Bueno, eso, por un lado, es lo que ha dicho Andrés, ¿no?, de la propia dialéctica de la vanguardia, ¿no?, cuando, por ejemplo, Sara, en el año 17 o 18, cuando saca los manifiestos de Dadash, pues dice, por ejemplo, estamos hartos de las academias cubistas que quieren utilizar el laboratorios de ideas formales. Es decir, como la propia vanguardia va considerando anticuadas sus propias manifestaciones iniciales. Academias cubistas y futuristas, ¿no?, dice Tristan Tzara, ¿no? Pero por otro lado, si nos fijamos, por ejemplo, en la poesía española de finales de los años 20, pues es que hay una sucesión de, por ejemplo, en 1927, la mayoría están con la cabeza perdida por Góngora. Este es el 27, el homenaje famoso, ¿no?, del Ateneo de Sevilla y todo lo que se monta en torno a la revista de Occidente. Bueno, todo lo que se ha dicho, ¿no?, desde el centenario de Góngora. Pero en el año, a finales del 28-29, de pronto, pues claro, empiezan a surgir escrituras mucho más cercanas al surrealismo. Es decir, han pasado años y, claro, Lorca, como muy bien dice en el 28, se le escribe a Jorge Zalamea, dice, ojo, no es surrealismo, cuando habla de los poemas de Nadadora Sumergida y de todos estos poemas donde hay una influencia también muy clara de Dalí, ¿no? Y dice, ojo, no es surrealismo, una clara conciencia los vigila. Pero cuidado, eso significa que en el año 28 ya se estaba metiendo, en cierto modo, la polémica de la recepción del surrealismo en España, que era un hecho. O sea, puede llegar más o menos, depende de los casos individuales. Hay gente que se lo cree a fondo. José María Hinojosa, por ejemplo, pues estaba muy cercano. Y recibía las revistas de París. Los Prados de esa época, pues también. Otros marcan la distancia. Pero lo importante es que en el año 28 ya está presente de alguna manera esa polémica y esa recepción de la... Y bueno, y lo que pasa es que no eran ninguno, eran escritores en primer grado, pero Buñuel y Dalí es que se van a apuntarse a donde lo venden, es decir, ¿dónde son los surrealistas? Allí. Y luego son tan feroces que los tienen que despachar porque los tienen que echar de allí por maximalistas y por brutos que se asustan a Bretón
pero ellos se apuntan claramente, es decir, aquí lo bueno que es, ¿no? Los surrealistas, vaya entera. Claro. Un perro andaluz, pues probablemente sea el documento plástico más importante del surrealismo en cualquier género, ¿no? El Dalí de la conferencia que dan en el Ateneo de Barcelona, la posición mural del surrealismo en catalán, y escandaliza a todo Dios en el año 1930, en el mismo Ateneo de Barcelona. ¿Alguna cosa más? Pues yo creo que es hora de darle las gracias al profesor Andrés Soria Olmedo y nos vemos la próxima, Belén, no sé cuándo es. Pues la próxima es el día 1 de diciembre con la profesora Rayo Cruz, que cambiamos de tercio y nos vamos para el Siglo de Oro y las galerías de coleccionistas y de curiosidades, ¿no? Bueno, en esta yo también os doy las gracias a todos y habéis visto los que estáis en Siglo de Oro ahora mismo cómo la identidad entre poesía y pintura se reproduce luego de manera muy feraz y la asignatura del segundo semestre va a estar totalmente vinculada a la que estamos dando ahora. Es que ahora mismo todavía Antonio no los ha pervertido, y estamos aún con Siglo de Oro. Y los de Hispánica, bueno, pues ya con la poesía contemporánea estarán al día. Muchas gracias y hasta el próximo día.